¿Qué pasa mi gente? Y bienvenidos un día más al canal. Si no me conoces, mi nombre es Lile. Soy cubana y actualmente vivo en México. Ahora mismo está lloviendo, no sé si lo ves. Así que guañiña, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Nunca lo digo al principio, pero ya te lo dije ya. Entonces, déjame taparme. En el video de hoy, rápido que está lloviendo. En el video de hoy te voy a hablar de cosas normales aquí en México y prohibidas en Cuba. Cosas que tú harías en tu propio país y que son normales, que son de tu día a día, que son cotidianas. Y en Cuba hay leyes absurdas que la prohíben. Algunas para ti, que eres extranjero, pero muchas de ellas para el mismo cubano. Compra y venta de divisas, mi amor. Nosotros los cubanos no podemos ni comprar, ni vender, ni revender, ni nada que tenga que ver con eso. Nada de moneda extranjera, nada de vendedera de moneda extranjera. Pero resulta ser que para poder comprar en las tiendas cubanas del estado tienes que tener divisa. ¿Quién lo entiende? No sé. Te lo penalizan por un lado, pero por el otro lado, por donde único puedes comprar en las tiendas es con dólares. Yo no lo entiendo, pero tú tampoco lo vas a entender, nadie lo va a entender. Está penalizado hasta por 5 años, loca. Hasta por 5 años comprar y vender divisas. Yo no lo sé, no lo entiendo, pero pasa. Hace poco te dejé un video en el canal donde te hablo sobre las casas de cambio aquí en México, porque eso es tan normal, ir a una casa de cambio, alguien que tenga una casa de cambio y te venda las divisas, tanto canadienses, dólares, euros, lo que usted quiera, mami, lo que usted quiera. Pero en Cuba eso es imposible. Como único los adquiere, te lo dejé en el video, es en una cola virtual, $100 si acaso por año, precios exorbitantes también a los que el cubano no puede acceder. Mientras que las tiendas son en divisa. Entonces ve a ver el video, Joaquina. Aquí tan simple como ir a comprar dólares a una casa de cambio es penalizado en Cuba. Es decir, Joaquina, que la venta de divisas, según el anteproyecto de abril de 2022, seguirá siendo un delito, mi amor. Usted no puede, cuidado cubano, cuidado. Aunque las tiendas sean en dólares, yo no sé qué tú vas a hacer, arte de magia, yo no sé qué tú vas a hacer, pero divisa no puedes vender ni comprar. Eso lo dice la ley. Penalizado hasta por 5 años. Así que cuéntame tú qué opinas de esto. Que tienes las casas de cambio aquí a tu alcance, al alcance de tu mano, y en Cuba vas preso. Segundo punto, comer carne de vaquita. Sí, señor, como usted lo oyó. Hasta hace unos años eso era prohibido, mi amor, y no porque fuera sagrada, ni por religión, ni porque se le tuviera respeto a los animales, simplemente porque estaba prohibido y penalizado comer carne de vaquita. Usted era un campesino y usted tenía una vaquita. Mira, te voy a poner un ejemplo. Espérate. Te voy a poner un ejemplo. Una java, que nunca puede faltar, una java en tu mochila, siempre tienes que tener una java en tu mochila de señora. Mira, en esta java traigo una vaca. Imagínate que esta cartera de panda es una vaca. Usted es un campesino, dueño de la vaca, la cría, la mima, la besa, le da cariño. Cuando se enferma le da besito y la cuida, duerme con ella, le limpia el Anastasio con el poco papel sanitario que tiene. Y usted nunca será dueño de la vaca, nunca. Y si te la quieres comer, aunque le tengas cariño, si te la quieres comer, no te la podías comer. Los propios campesinos no se podían comer la vaquita. Era prohibido, era penalizado, y para comerse un bistecito de res era escondido, tú sabes, ¿no? Por el mercado negro. Tengo carne de res hoy, tengo carne de mu. Por muchos años el cubano no probó la carne de vaca. O bueno, sí la probaba, pero muy escondido y muy esporádicamente. Entonces, mi amor, valora esos bistecitos o esos taquitos de bistec que te comes, ¿ok? Valóralo. Porque ya hoy por hoy no es prohibido, pero una libra te cuesta como 1,000 pesos si la encuentras. Y en la tienda no las venden. Entonces es como si estuviera prohibido igual. ¿Entiendes? Si usted se pone a ver literalmente en Cuba, en ese momento que no se podía comer carne de res, mi amor, desvivir una vaquita, un animalito de eso, era peor que desvivir una gente. Peor que desvivir una gente. Eso era que no te puedes... Era increíble, de verdad. Era increíble, pero pasó. Y te lo vengo a decir aquí por si no lo sabías. Entonces, buscando en Gulú por ahí te dejé que el Código Penal, mi amor, así lo dice: la compra y venta o sacrificio del ganado mayor. 0 vaca, 0 carne de res. Yo no sé con qué usted se va a nutrir, pero 0 carne de res. Era así. El próximo punto es la televisión por cable. ¿Sí? Es prohibido en Cuba también. Pues sí, Eulalia, como te dije, tú tienes 76 canales, no ves ninguno, y en Cuba solo hay 5 míseros canales. 5 míseros canales. Y la televisión por cable está penalizada, está prohibida, mami. Tú como cubano, tú nada más tienes derecho y acceso a los 5 canales que había en la televisión cubana, que son los del Estado, que son los siguientes: Cubavisión, el canal Estrella, ahí es por donde daban las famosas novelas, que un día daban una brasileña y el otro día daban la novela cubana, y la vecina estaba: Teresa, ¿qué novela toca hoy? La brasileña. Y así, esperando a que tocara la brasileña y la novela del extranjero para poder ver otra novela. Telerebelde, el de los deportes, solamente cubanos. Canal Educativo, que era donde daban las teleclases retransmitidas de, ¿sabes?, de la televisión cubana, de los propios profesores cubanos. Canal Educativo 2.
Multivisión, que era más bien conocido como Repetivisión porque repetían los mismos programas 7 veces al día. Y Multivisión, como en el 2008, 2007 más o menos fue que fue implementado más o menos. Veías más o menos lo que se pueden ver en los canales de acá, que son un poco documentales. Dora la Exploradora yo lo conocí por Multivisión, porque en los canales de la televisión cubana no retransmiten Dora la Exploradora, Art Attack, Diego, más o menos. Si no repetían los 3 programas que daban, no los repetían 5 veces al día, no los repetían. Ahí me estoy mojando. Y hace unos 2 o 3 años se implementó un nuevo canal, que es por televisión analógica, ¿sabes? Teníamos que tener como una cajita así, pero no todos los cubanos pueden comprar una cajita que costaba 40, 50 dólares. No todo el cubano lo podía comprar, ni lo puede comprar todavía. El canal clave, que es como de música, es decir, que de 5 pasamos a 6. ¡Qué gran logro! Entonces, valora tus canales, valora tu televisión por cable, porque solo en hoteles o en lugares que hubiera turistas o en lugares que, no sé qué otros lugares que no fueran los lugares con los turistas, no podías tener televisión por cable, no podías tener más de 5 canales de televisión, no tenemos acceso a Netflix, no tenemos acceso a Prime, no tenemos acceso a ViX, no vemos nada de eso. En Cuba no existe nada de eso, mi amor, así que valora tu suscripción a esa plataforma. Páguenme que le estoy dando promoción. ¿Y cómo veíamos las cosas? ¡Ay! Por el llamado paquete. Yo no sé si tú has escuchado, pero en Cuba existe una cosa que se llama el paquete. Ahora te voy a decir, te voy a hacer una pantomima de esto. Esto que está aquí, imagínate en tu mente, imagina que es un disco duro. Todos los días, bueno, todos los días no, una vez a la semana, los fines de semana mayormente, o lunes o martes, va un muchacho a tu casa, toca la puerta y usted, por supuesto, como si fuera un servicio de Netflix, como si fuera un servicio de Prime o de alguna plataforma, usted le daba 50, 75, 100 pesos, 125, ahora mismo no sé a cuánto está. ¿Para qué? Para adquirir el servicio de Netflix, pero cubano. El famoso paquete. Era un disco duro donde tenía cosas como Caso Cerrado, algunas decisiones, algunos documentales de Discovery Channel, no sé qué otros programas así, no sé, alguna película, pero muchas veces en copia de cine, o muy mala calidad. Antes también el paquete salían muchos youtubers, por ahí fue donde conocí YouTube. Y entonces, por este paquete, es que te dicen, toma, usted paga su dinero, 100, 125 pesos cubanos, como puedes ver estos programas. Entonces, mi amor, valora tu suscripción y valora tu televisión por cable, porque los cubanos lo tenemos prohibido. A ver, esto del paquete no es prohibido, pero tampoco es legal. Es algo raro, que ya todo el mundo lo hace, porque si no, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver, Juliana? ¿Con qué te vas a entretener? Y la segunda opción es unas antenas parabólicas, ¿sabes? Unas antenas así que cogen alguna señal de, no sé, 2 o 3 cosas más que los canales normalmente que tú tienes. Y entonces, Juana, eso es prohibido. Hay mucha gente que lo tiene, pero si el Estado te coge con eso, ¡tra! Así que valora tus 76 canales, Juliana. Me retiro lentamente. Te lo dejo ahí. Siguiente punto, aquí bajo la lluvia. Migración interna. Sí, ¿sabía usted que si no nació en La Habana no se puede mudar para La Habana siendo cubano? ¿Y cómo lo oíste, Marta? Si usted es ciudadano cubano, pero no naciste en La Habana, no te puedes mudar para La Habana, no te puedes mudar para la capital. Dicho por la ley. Así lo ordena el decreto 217 del 22 de abril de 1997. Y dice así. Este decreto establece las regulaciones internas para la ciudad de La Habana, o sea, para la capital de nosotros los cubanos. Como lo oyes, Priscila. Esto prohíbe que los ciudadanos cubanos de otras provincias del país o otros territorios puedan residir o domiciliarse permanentemente en la capital, o sea, en La Habana, sin autorización, sin permiso. Tienes que pedir permiso para poder vivir en La Habana. Sí, y lo voy a decir yo, y puedo hablar de esto con confianza porque yo fui migrante en mi propio país. Yo residí ilegalmente en La Habana durante 9 años. En mi propio país estaba ilegal porque yo no tenía papeles en La Habana, yo no tenía casa en La Habana, yo no tenía domicilio en La Habana. Al principio, los primeros 6 meses sí lo pasé con una transitoria, que es como un permiso que te dan para poder estar en la capital durante 6 meses solamente, como si fuera una visa de turismo. Una visa de turismo para poder estar en La Habana durante 6 meses nada más. Y me acuerdo que cuando eso iba a empezar, story time, porque a usted le gusta el chisme. Yo me acuerdo que cuando eso yo iba a empezar el preuniversitario y casi no me dejan matricularme en la escuela, casi no me dejan estar en la escuela, matricularme en la escuela porque ya se me había vencido esta visa transitoria. Esta se llama así, transitoria. O sea, no se llama visa, lo que le digo visa transitoria porque es cómico que tengamos que pedir permiso para vivir en nuestro propio país, pero sí, se llama transitoria. Ya se me había vencido este papel
que me permitía estar solamente 6 meses en La Habana, y yo me acuerdo que casi no me dejan matricularme, tuve que salir como el director, como que, oye, ella es una estudiante más, ella es una alumna más y la vamos a permitir, pero casi que no me dejan. Pero literalmente, Ifigenia, había que estar escondido, había que estar como que, ay, ¿sabes? Porque no podías residir en la propia capital de tu país, y cosa que no es aquí así, porque aquí en mi vida usted se puede mudar para cualquier parte. Si ahora yo me quiero mudar, ojalá, me quiero mudar, no sé, para Monterrey, Veracruz, para Mérida o para cualquier lugar que se me sea más cómodo, más fácil, que pueda pagar una renta, que me sienta bien, porque simplemente quiero, porque me sale de los ovarios, lo puedo hacer hasta que no se me arregle todos los papeles. Pero en Cuba no es así. En Cuba tienes que pedir un permiso y literalmente eres ilegal en tu propio país. Por eso existían las famosas comunidades que se llamaban Yeguipón. Llega y pon, llega y pon, ¿sabes? Y se dice así corrido, Yeguipón. ¿Por qué? Porque eran comunidades que no tenían electricidad, que no tenían casi agua, comunidades así como marginales, como en muy mal estado, porque eran personas que querían estar fuera de su provincia, porque a duras penas se vive en La Habana, imagínense en otras provincias del país, y entonces uno va a buscar como la mejoría a La Habana. Y entonces existen estas comunidades que se llamaban Yeguipón, que las personas amaban sus casitas ahí como sus casitas de campaña, hasta que poco a poco podían edificar pues una casita. Pero sí, caballero, sí, la migración interna es ilegal en Cuba para los propios cubanos. ¿Te explicas esto? Yo tampoco, pero sí, es así. Esto se radicó, pero no se radicó de que no es que estés ilegal en La Habana, sí, sino se radicó el hecho de que puedas trabajar en La Habana como si fuera por un contrato de trabajo, como que te vas para un país y pides una visa como por contrato de trabajo, así mismo. Un profesor le escribió al periódico Granma en el 2017, espérense que se los tengo anotado por aquí, en el 2017, que permite a los trabajadores de otras provincias estar contratados en La Habana, literalmente como si fuera un contrato de trabajo, como si fuera una visa de trabajo, literalmente para poder estar en La Habana. Esto pasó en el 2017 cuando un profesor escribió sobre la situación que le estaba pasando a un amigo suyo, ambos dos maestros, que no le permitían, ¿sabes? No le permitían ser contratados a pesar de que no había, la vacante estaba vacía, a pesar de que cumplía con los requisitos. Y muchas veces también le pasó a mis padres. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá tuvieron que imprimir cuando esta nueva ley salió, de que sí permitía, no que puedas residir permanentemente en La Habana, sino que permitía que podías trabajar. O sea, estando contratado podías trabajar en La Habana por el Estado, por supuesto. Mi mamá y mi papá tuvieron que imprimir esta ley, esto que salió en el periódico, para poder ser contratado en trabajos del Estado, ¿saben? En trabajos estatales, porque no los dejaban. Aunque estuvieran aptos y más que aptos, no los dejaban. Era una cosa complicada. ¿Ridículo? Sí es. Dime qué piensas tú. Literalmente visa de turismo en tu propio país. Ah, y también mencionarles y comentarles que al no estar legal, al no poder residir permanente en La Habana, al estar ilegal en tu propio país por estar en la capital, por supuesto que esta cuota de la libreta, ¿sabes? La libreta de abastecimiento, el pancito que daban diario, las cosas que daban mensuales, bueno, que venden mensuales, no la podíamos adquirir porque no teníamos residencia, no teníamos domicilio en La Habana, así que no podíamos adquirir. Todas esas cosas se quedaban en Oriente y mi familia era la que agarraba pues el pan, la que agarraba los frijoles, el arroz. Era complicado, créanme. Todos estos años viviendo en La Habana fueron complicados, fueron cosas serias. Lo digo jugando, lo digo riéndome, pero fueron cosas serias. Siguiente punto, embarcaciones con motores. ¿Sabía usted, Priscila? ¿Sabía usted que el cubano no se puede montar en una lanchita en Cuba? ¿No se puede subir en una lancha en Cuba? No. Según el Departamento Nacional de Capitanía, mami, no, mi amor, eso es penalizado, caca con eso. Mira, ahora sí, yo soy ciudadana mexicana. Ay, amén. Soy ciudadana mexicana y voy para allá. Aunque yo sea ciudadana mexicana y pague un paquete turístico en Cuba en un hotel, yo no puedo montarme en alguna embarcación que tenga motor. No puedo. ¿Por qué? Porque está prohibido para nosotros los cubanos. Recuerden que ya tenemos una historia, una larga historia de migración, que el cubano se tiraba a sí mismo en las llamadas chalupitas. Mira, el cubano se tiraba en poliespuma, el cubano se tiraba en camiones, el cubano se tiraba en lanchitas inventadas con motores de camiones, con motores de lavadora, se tiraba para el mar. Y por esa historia de migración que tenemos, que el cubano prefería que lo comieran los tiburones antes que vivir la situación que se vive en Cuba. Y por lo largo de los años, por los siglos de los siglos, ha sido así. Así que por eso mismo yo creo que es que nos tienen prohibido, aunque ya residamos en otro país, montarnos en una embarcación con motor, subirnos a una embarcación con motor. Sí, está prohibido, Ifigenia. Así que si un día nos quieres invitar a producción a mí a turistear por Cuba en una lanchita, no se puede. No, tú como extranjero sí lo puedes hacer. Yo como cubana o cualquier otro cubano, never jamás. Siguiente punto. Uñas postizas. ¿Qué? Hasta el pato por allá sonó. ¿Qué? Sí, mi amor, no podías llevar uñas postizas. ¿Sabía usted que el 9 de febrero de 2015 salió una ley en la aduana que usted no podía importar a Cuba, llevar a Cuba uñas postizas? Pero bueno, sí podías.
pero solo 24. Si te excedías, es decir, si llevabas 25 uñas postizas a Cuba, prohibido, solo podías llevar 24. Es decir, solo tenías para la que tú llevaras y para el repuesto. Ya si querías esa 25, esa una, porque se te caía esta uñita, prohibido. Y sí, que no te sorprenda, porque la ley aduanera cubana limita las cantidades de bienes que se pueden llevar, que se pueden llevar a Cuba. Y entre ellas estaba esta ridícula ley, sí, porque creo que no tiene otro nombre, me da hasta pena decirlo, pero sí. En ese momento solo se podían llevar, en febrero del 2015 solo se podían llevar 24 uñas postizas a Cuba. 24, 25 no. 24, Virginia, grábatelo. Siguiente punto, ¿sabía usted que en Cuba no se pueden tener propiedades? Bueno, sí, solamente una. Sí, el siguiente punto son las propiedades. Tú sabes que aquí en México es normal que usted diga, bueno, si yo tengo el dinero, si yo tengo la plata, si yo reúno, si me hago millo, brindemos por eso. Yo puedo tener, no sé, un edificio, 3 casas, 10 yates. En Cuba solamente puedes tener una casita y si es muy ostentosa, ya el jefe del CDR ya te está vigilando ya. Porque usted no puede, es que yo creo que un televisor a pantalla plana de más de 32 pulgadas en Cuba es algo ostentoso. Solamente puedes tener una casita. Hace unos pocos años fue que permitieron tener otra propiedad, pero no una casa normal como normal, otra casa en la ciudad, sino una casa en la playa. Entonces, Efigenia, si tú quieres tener más casas, no puedes, solamente tienes que tener tu casita ahí humilde, porque si no, eres punto fijo, eres blanco ahí del Estado, porque ¿qué va? ¿De dónde sacaste el dinero? Valora que si tienes el dinerito te puedes comprar varias propiedades. Que oremos y brindemos porque se lo puedan comprar ustedes, porque puedan comprar 3 edificios, 5 casas y 10 yates. Pero en Cuba, si quieras o puedas o no puedas, simplemente puedes tener acceso a una sola propiedad. Siguiente punto, juegos de azar. Sí, aquí en México usted puede jugar, no sé, las cositas esas que se raspan. Hay casinos. Yo nada más he ido a uno que una vez me entraron así como para verlo y salí rápido. Pero sé que hay casinos. Están las cositas esas, las maquinitas esas que hasta en la tiendita de la esquina están, ¿sabes? Las bolitas. Aquí es juegos del azar. Pero en Cuba está la bolita, que es prohibido. La gente lo sigue haciendo, pero es prohibido. El día que te cojan, te van a partir. Te van a partir al medio, como dice el cubano. Entonces los juegos del azar están totalmente prohibidos en Cuba, mi amor. Nada, ni lotería ni nada, pero bueno, yo no sé qué van a rifar, pero bueno, no hay presupuesto para rifar, por eso yo creo que no lo hacen. Desde el triunfo de la revolución en 1959 están prohibidos, pero aquí en México es algo normal que usted vaya allí y juegue su numerito, juegue sus cosas y hasta por la televisión. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco, son cosas del Orinoco. Siguiente punto, manifestarse. Ustedes saben que no te puedes manifestar en Cuba, eso es obvio porque no hay libertad. Pero bueno, en la Constitución, en la Carta Magna de la República, te dice que sí te puedes manifestar, lo que no te dice cómo. Y por eso hay otra ley, otro anteproyecto, que te dice que si te manifiestas de una forma, o sea, de la forma que ya no les conviene, pues te manifestaste mal. Entonces lo que significa que está prohibido. Yo no sé, es un para adelante y para atrás, un para allá y para acá. Fíjense lo que te quiero decir, que ha habido disímiles de manifestaciones del pueblo pidiendo que tiene hambre, que comida. No hay libertad de expresión, aunque simplemente estés diciendo que tengas hambre. Que han pasado muchísimas manifestaciones, la última fue en Santiago de Cuba y el pueblo que está gritando era que tenía hambre, pero igual hay presos políticos por eso mismo. Y aquí está la libertad, aquí hasta, yo he visto que hasta la policía algunas veces hasta cuida a los manifestantes, los cuida y como que le abren las calles y le abren los pasos según por lo que sea, si por los animales, o está la marcha de la mujer, o la marcha LGBT, que es las que más así he escuchado. Pero sí, mi amor, aquí en México te puedes manifestar. Allá en Cuba sales con una cazuela, tengo hambre, aunque sea pacífico, con una cazuela, no es que sea con un arma ni nada de eso. Y ya, simplemente no pudiste. Así que valora que usted pueda decir, tengo hambre, y nadie le diga nada. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, compartir, suscribirte con un primo. Dime qué piensas sobre estos puntos. Dime cuál te sorprendió. Dime cuál te sorprendió de todos. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, comenta, suscríbete, comparte. Bailecito de felicidad. Porque nos podemos manifestar. Si tengo hambre, ya lo puedo decir, Efigenia. Comenta, suscríbete, comparte. Un besote. Hasta la próxima. Bye.